Bien, muchas gracias por vuestras intervenciones, muy concienzudas, ¿no? Densas, pero ricas, desde mi punto de vista, me han gustado mucho. Es que claro, como se nos pide constantemente que la filosofía o que el pensador ofrezca algo absolutamente claro, nítido, ¿no? Que sea comprendido de inmediato, ¿no? Podría parecer que esto no ofrece nada más que un discurso con muchos vericuetos, ¿no? Cuando en realidad estaba yo pensando, quizás una de las grandes patologías de nuestra época, La simplicidad. ¿no? Es la falta de valentía y coraje como para entrar en lo realmente problemático. En fin, nos queda un ratillo. ¿Tenéis preguntillas? Yo tengo tres. ¿Tres nada más? Bueno, la primera es que yo no soy filósofo ni nada, yo soy músico y solamente músico en potencia, pero quiero hacer una pregunta que no es una crítica, es una pregunta, no lo entendáis como crítica, es una pregunta. Y es cuando habláis con ese elitismo, ¿no? De que no quitando el Sacromonte no podría venir aquí y entenderos lo que estáis hablando. Entonces la pregunta no por criticar, sino saber por qué se habla en ese... Solo un grupo de personas podría entender eso, que realmente está especializado en la materia, o en esos razonamientos, en esas conexiones, ¿no? En esas frases tan complicadas. Que yo logro captar algunas, pero no todas. Yo vengo aquí intentando ver qué me pueden enseñar, pero no puedo captar todo. Entonces quería que me explicarais, no sé, ¿por qué no un acercamiento más o algo más sencillo? Pero eso no es una pregunta, no es una crítica. Yo hablo desde la ignorancia porque soy el más ignorante aquí probablemente. ¿Hace las tres preguntas o respondemos de una en una? Yo creo que mejor así, ¿no? Sí. Bueno, la filosofía como todo discurso científico, ¿no? En un concepto de ciencia amplio, no el concepto que tenemos en la actualidad, tiene su propia terminología y tiene sus propios conceptos, ¿no? Se ha extendido bastante, es una crítica bastante extendida a la filosofía, ¿no? El del lenguaje obtuso, ¿no? Es una crítica que desarrolló Popper ya contra la propia filosofía. Popper decía que después de Kant la filosofía era incomprensible a propósito. Él lo veía así, ¿no? Seguramente lo que ocurría era que Popper era incapaz de comprender la filosofía que se hizo después de Kant, nada más. No quiere decirse que fuera incomprensible a propósito, ¿no? Yo no soy de los que piensan que Hegel, por ejemplo, ya que dice Kant, entendemos que Fichte, Hegel constituyen los principales objetivos de su crítica, escribiera como escribía a propósito, ¿no? Sino que el desarrollo conceptual de su filosofía exigía una alta finura terminológica, ¿no? Lo que yo he dicho aquí se puede decir de manera más simple. Seguramente sí, pero con muchísimo más tiempo. Pero con muchísimo más tiempo, ¿no? Incluso con todo aquel tiempo posiblemente muchos matices se perderían, ¿no? Yo creo que lo que expresa básicamente tu pregunta, ¿no? Tu crítica, es un mal de la civilización, como decía Luis, ¿no? Es que no... Todo tiene que ofrecerse... la pérdida de tiempo es un concepto negativo, es un concepto altamente negativo, ¿no? Dice Bauman, ¿no? Y todo tiene que ofrecerse bien empaquetado, bien preparado y bien simplificado para ser consumido de manera rápida, ¿no? Y la demora no está permitida, ¿no? La filosofía exige demora, efectivamente exige demora, ¿no? Y si la filosofía renuncia a la demora, renuncia a la filosofía. Ese es el problema, a mi juicio, ¿no? También ocurre que un discurso filosófico suele estar construido en diálogo con otros discursos filosóficos y por lo tanto se apropia de los conceptos, de los términos que aparecen en esos otros discursos, ¿no? Mi confianza es que esto que es difícilmente comprensible, sobre todo para una persona que no tiene una formación filosófica mínima, tal como ha sido expresado aquí en media hora y con el catarro que sufro, mi confianza es que si cogieras el texto, te lo llevaras y estuvieras dispuesto a perder tiempo, podrías comprenderlo, ¿no? Esa es la respuesta que te puedo dar. Bueno, yo después de lo que ha dicho Carlos no me atrevo a decir nada más, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? La filosofía no puede renunciar a una serie de conceptos y una serie de elaboraciones que se exigen, pues como dice Óscar, ¿no? En un sentido amplio de ciencia, como cualquier otra disciplina. Y bueno, lo único que
se me ocurre un poco aportar a tu pregunta es, yo he leído una cita de Martha Nussbaum que lo que dice es un poco eso, ¿no? Un poco como la crítica o la pregunta que tú hacías, ¿no? La filosofía debe volverse menos elitista, menos dedicada, dice ella, a seguir los conocimientos propios, ¿no? Y hacerse más práctica, más comprensible. Pero eso siempre sin renunciar a una serie de términos y de conceptos propiamente filosóficos que exigen tiempo, como dice Óscar. Como yo di la palabra, me tomo la libertad de decir algo brevemente. Mi hijo de 13 años me habla en un lenguaje acerca de ordenadores, de cómo funciona la red, cómo funciona el programa cómo bajarse aquello, del que no entiendo absolutamente nada. Me parece la conferencia, ¿no?, más abstrusa que se puede dar. El lenguaje ese ha penetrado en nuestra sociedad. Es hiriente que el lenguaje ese lo sepan los niños, y que un lenguaje como el de la filosofía, que no es tan difícil como el que parece, ¿no?, siga siendo para nosotros un lenguaje absolutamente desconocido. Sobre eso hay que pensar. El problema no lo tiene el filósofo, el problema también lo tiene la sociedad. Porque el filósofo tiene que bajar, por supuesto, pero la sociedad tiene que subir un poquito de nivel. Y cuando va a una librería, ahí hay libros de cocina, libros de literatura, etc. y libros de filosofía. Las estadísticas dicen que primero van los de cocina, después los de literatura y finalmente los de filosofía. Ya está. Venga. Vosotros habéis hablado los dos creo que habéis nombrado en un momento, habéis hablado del bien, sobre el bien. Entonces yo quería preguntaros qué es para vosotros el bien. Que me definierais qué es para vosotros el bien. Bueno, porque eso yo lo pienso mientras. Vale. Yo he utilizado el bien, el concepto bien, en un sentido trascendental existencial, ¿no? El bien aparece aquí como... Es un concepto que procede de Zubiri, ¿no? Él dice que el bien... Zubiri retoma los trascendentales clásicos de la filosofía medieval y hace una lectura de ellos en clave fenomenológico existencial, ¿no? Ya estoy utilizando conceptos filosóficos, a ver cómo me escapo de ello. Bueno, en fin, básicamente consiste, ¿no?, para Zubiri, dice que el bien radical es aquella condición de posibilidad para que haya bien y mal, ¿no? Y consiste en sentir que la realidad me asiste, que la realidad es una fuente que permite mi realización como persona, que la realidad me ofrece posibilidades a partir de las que me puedo realizar. Y dice, para aquella persona que no sienta el bien en este sentido radical, la vida carece de sentido y en muchos casos el suicidio es la única salida. Para que se entienda bien lo que entiendo por bien, ¿no? El bien de esta forma es el sentir que la realidad, el concepto de sentir de Zubiri es un concepto psíquico, envuelve la inteligencia, ¿no?, que la realidad me asiste para mi apropiación, para mi realización. La desmoralización se produce precisamente, desmoralización, en ese sentido antropológico, se produce precisamente cuando uno no siente que puede realizar su existencia con posibilidades de la realidad. Y eso es lo que analizaba en el trabajo anterior como una de las patologías fundamentales del criterio. La incapacidad de elegir entre el bien y el mal, porque sencillamente no hay un bien basal sobre el que construir la propia identidad. No sé si se explica, se entiende un poco. Bueno, y yo por mi parte he hablado de lo bueno, de la virtud, en el planteamiento antiguo y en propuestas contemporáneas, pero yo creo que el bien, sinónimo de felicidad, sinónimo de florecimiento humano, como decía también Óscar, ¿no?, de que tú puedas realizar tus potencialidades, o como decía Jacobo, ¿no?, ese hombre o esa mujer que puede ser, ¿no?, es ese estado en el que puedes desarrollar todas tus potencialidades. Bien, sinónimo de felicidad, sinónimo de florecimiento, ¿no?, un estado donde puedes desarrollar, puedes llegar a ser lo que eres, ¿no?, todo lo mejor que eres. Bueno, Jacobo quería preguntar. Bueno, yo tengo una pregunta para cada uno de los dos, pero antes, este apasionante tema del carácter abstruso de nuestros discursos. Bueno, claro, la filosofía es una mansión de muchas moradas, y entonces, claro, por
por de pronto es un poco higiénico distinguir, como hacía Kant, entre una filosofía académica y una filosofía mundana. Si nos movemos en el ámbito de la filosofía académica, por ejemplo, un filósofo de la matemática, un filósofo de la física, un filósofo de la ciencia en general, etcétera, etcétera, o un historiador totalmente técnico, filológico de la filosofía, pues necesitan, claro, de un arsenal conceptual muy especializado, pero bueno, como cualquier otro profesional, como cualquier otro trabajador intelectual, eso es obvio y evidente. Pero bueno, se supone que las personas que van a esta filosofía académica ya tienen una preparación académica y ya tienen una familiaridad con una serie de conceptos. Ahora, claro, hay otro tipo de personas que tienen un interés por la filosofía de orden cosmovisional o ideológico o existencial y van a discursos más bien de lo que podríamos llamar de filosofía mundana. Yo creo que los tres discursos que habéis oído, los dos que acabamos de oír tan brillantes y el mío no tan brillante, desde luego, porque me he extendido demasiado, pues son una especie de intersección entre la filosofía académica y la filosofía mundana. Es que una filosofía mundana pura tendría un punto de trivialización que quizá en algunos contextos sería conveniente o necesario, pero no parece que sea lo más deseable. Lo que sí creo, ahí donde yo creo que está el problema, y por eso toco este tema, es en que la filosofía se busca lo concreto y evidentemente es eso lo que busca, lo que elabora y lo que ofrece. Ahora, lo concreto es concreto porque es la síntesis de muchas determinaciones y para llegar a lo concreto hace falta un cierto proceso abstractivo. Entonces, con lo que hay que familiarizarse es con esos procesos abstractivos. Hay que aprender a moverse a un cierto nivel de abstracción. Si eso es así, yo creo que a la concreción de la filosofía se llega con más facilidad. Con todo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo notable por adecuarnos un poco más a lo usual, lingüísticamente hablando. Bien, y ahora mis preguntas. La primera a Óscar. Yo he llegado a una conclusión respecto de la polémica tan visitada y tan frecuente y tan aguda entre comunitaristas e individualistas, que tú lo que propones es una equilibrada coexistencia entre ambos enfoques, me parece, con lo que yo coincidiría. En cualquier caso, todos tenemos unas fidelidades básicas y las necesitamos, que son del orden de lo comunitario, de alguna manera. Todos necesitamos una identidad básica que nos viene de ahí. Luego, por otra parte, todos debemos construirnos como individuos autónomos a partir de esa heteronomía originaria. Yo no veo una ruptura, que sea necesaria una ruptura entre esa heteronomía de partida y esa autonomía. Es decir, nosotros somos en definitiva lo que conseguimos hacer de lo que han hecho con nosotros. Venimos con un bagaje genético, con muchas determinaciones biológicas, por lo tanto, pero también lingüísticas, culturales, de nuestras comunidades, y a partir de ahí nos construimos como individuos autónomos. Pero no hay, creo yo, una ruptura, porque nadie puede saltar en definitiva sobre su propia, o más allá de su propia sombra. No sé si eso yo interpreto bien, sí. Eso es lo que tú querrías decir. Sí, sí. Yo creo que estábamos, por lo que oí, al escuchar tu ponencia, creo que estábamos de acuerdo en este punto, ¿no? Respecto a cómo entiendo. Mi crítica al comunitarismo es obviamente a una concepción, al comunitarismo cerrado, ¿no? A un comunitarismo étnico, ¿no? Unitario metafísico. Sí. Teológico metafísico. Sí, 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 sí. Bueno, pero por ejemplo, en la literatura se ve muy claro. Thomas Mann publicó una novela extraordinaria, Los Buddenbrook, que es una familia de Lübeck, y todas las peripecias desde el auge económico a la decadencia de una familia de grandes comerciantes de Lübeck. Y entonces fue muy alabada, tuvo grandes éxitos, por ejemplo, en Francia. Y entonces, en las polémicas y clarificaciones, llegaron a la conclusión de que es que, precisamente por su carácter local y lo bien que penetraba en la textura
una textura local, localizada, muy concreta, es por lo que era universal, ¿no? Bueno, y luego a ti, pues me ha gustado mucho el que hablabas de Adot. Adot ha sido mi último descubrimiento, porque yo había leído su nombre en Foucault, en la historia de la sexualidad. Luego me he enterado de que Adot fue uno de sus consejeros y asesores en cuanto a los estoicos y en cuanto a la filosofía antigua, de la que Foucault se sabe que era un especialista. Adot, por lo visto, le ayudó mucho en este sentido. Bueno, y casualmente un día me enviaron un libro, yo no sé si se llama La filosofía como arte de vida, o de una editorial barcelonesa, para hacer una recensión que hice y que envié a Cultura del Mundo y que apareció allí. Y la verdad es que me maravilló el libro, son unas conversaciones. Me gustó mucho y luego ya he pedido todo, ya lo he ido leyendo. Y sí, efectivamente, la filosofía puede ser una terapia, La filosofía puede ayudarnos a vivir. Pero bueno, así como podríamos elaborar la sustancia de esa terapia en el mundo antiguo, de acuerdo con una serie de preceptos del tipo de nada en demasía, la búsqueda de la mezotes aristotélica, el justo término medio, etcétera, etcétera, pues en el mundo actual, en este conturbado mundo el que nos está tocando vivir, ¿tú qué núcleo normativo darías a esa tarea terapéutica? A esa tarea terapéutica. Bueno, yo he un poco contado la propuesta de Nussbaum porque me parece que es un intento de, prescindiendo de aquellas cuestiones relativas sobre todo al estoicismo que hoy nos parecen más problemáticas, por ejemplo, su defensa del distanciamiento, ¿no? De que la virtud reside solo en el propio interior, sin que uno tenga que abrirse al mundo, simplemente cultivando el interior, ¿no? Entonces, pero creo que precisamente lo más interesante creo que es eso, ¿no? De la idea de filosofía como terapia, como algo práctico, como he dicho, la idea de que la filosofía tiene que pensar en qué consiste la felicidad del hombre, ¿no? Aunque sea la felicidad hoy, ¿no? Y no en el mundo antiguo, ¿no? Creo que quizá no sería muy un sentido fuerte de normatividad, pero eso sí creo que es recuperable y que es aplicable al mundo de hoy. O sea, la felicidad. Sí, creo que para mí es fundamentalmente lo que digamos aportan al mundo de hoy es eso, ¿no? Es la idea de que la idea de vida buena, la vida buena cuanto vida feliz. exactamente, como que no perder esa vinculación, ¿no? Tú, Javi, sí, ¿dónde estás tú? Bueno, me parece que hay una contradicción, te lo habéis planteado, no sé si yo lo he entendido, ¿no? Inma, me parece que tú resaltas lo que Óscar ha llamado política de la vida y intenta darle una legitimidad a ese espacio, sí. legitimidad filosófica, y Óscar, tú se la quitas totalmente, ¿no? Sí, pero no se la quito, ¿eh? Y a mí me parece que de modo un poco injusto, ¿no? Porque la política de la vida, claro, si la asocias a la autoayuda, pues claro, evidentemente ahí no hay nada filosófico y nada, en fin, que sea interesante, ¿no? Para nosotros. Pero yo creo que asociándola a la dimensión que precisamente recordaba Inma, ¿no? Intentaba construir, ¿no? En relación con la filosofía antigua, ahí se encuentra una dimensión de gran política. Precisamente porque se trata de una idea activista, digamos, en el sentido mejor de la palabra, ¿no? Es decir, de puesta en obra, de acto puro de la filosofía, de la actividad filosófica, más allá de su plasmación en discursos escritos meramente, ¿no? Más allá del mero logos, la obra. Por ejemplo, la parresía, decir la verdad en un lugar donde va a molestar al poderoso, por ejemplo. Eso es gran política. De modo que yo, al menos, no sé si yo he entendido bien esa distinción que me parecía demasiado grande, ¿no?
yo creo que no habría que descartar que en esa dimensión de política de la vida, ¿no?, haya también una potencia política, crítica, y yo diría que ahí hay también una normatividad muy fuerte, porque es precisamente la apertura a una actividad o movimiento puro, que se puede entender en una vena muy socrática, ¿no?, lo que permite recuperar una normatividad que es ontológica, que es normatividad la que tiene el traspasamiento de las dimensiones determinadas, finitas, y eso se produce en acto. Y yo creo que ahí el papel político de la filosofía se puede recuperar por esa vía, ¿no? Y esa es la vía a lo mejor de Lacan que tú citabas, ¿no? Lo imposible ocurre, efectivamente. O como dice Derrida, yo creo que retomando esto, ¿no?, solamente puede ocurrir o solamente acontece verdaderamente lo imposible. Porque eso es lo radicalmente diferente a lo existente, ¿no? Entonces el problema es entender que la política, con la que tiene que entenderse la filosofía, es mera gestión de lo existente y no, digamos, experiencia de esto que es imposible, ¿no? Y yo creo que tú intentabas defenderlo, pero creo que hay ahí una dificultad por este motivo, ¿no? Sí, porque la dificultad está en que yo no he atacado a la política de vida, sino a la desvinculación de la política de vida de la gran política, y sobre todo de la acción pedagógica, ¿no? Que es la parte en la que he dicho que la filosofía puede tener más que decir, ¿no? Y en ese sentido, cuando muchos de los intentos de actual neoestoicismo, ¿no?, de recuperación del neoestoicismo hoy, ¿no?, en ese sentido de entender la filosofía como algo que se desarrolla en la política de vida, inmunizándonos del exterior, de esa locura que es el mundo exterior, la postura de Safransky, lo que estaba criticando. Safransky tiene el librito este, a mí me parece que ese librito que tiene publicado en castellano Tusquets, cuánta globalización podemos soportar, es un libro de autoayuda. Es un texto de filosofía, pero a mi juicio es un libro de autoayuda, ¿no? Y es por la renuncia a lo político. A mí me parece que, obviamente, la filosofía, uno de sus ámbitos de actuación, obviamente, es el de la política de vida, desde Sócrates, ¿no? Pero sin renunciar a su vinculación a la gran política. Y ese es el peligro de la filosofía hoy, ¿no? El peligro y lo que hace su discurso tan aceptable, ¿no? Lo que convierte en su discurso inaceptable es su reducción, la reducción del discurso filosófico a política de vida. Lo que no es tan aceptable en este supuesto mundo libre es el filósofo haciendo gran política. El filósofo, cuando digo el filósofo, es un concepto que, por supuesto, escapa completamente al ámbito de la filosofía académica, no tiene nada que ver con la filosofía académica, el intelectual. Ese sí es peligroso para el orden actual, ¿no? Y yo lo que demando es una vinculación de políticas de vida a la política con mayúscula. Por supuesto, no es una crítica a la política de vida, ¿no?, sino a su desvinculación, como digo, de la política con mayúscula. Una pregunta para cada uno. Una cosa que no me ha quedado muy clara de tu exposición es si la universalizabilidad de las propuestas que tú ves necesario construir, ¿no?, tú la defiendes. ¿Quiero un sí o no? Sí, que si defiendo el que... Si tú ves en la universalizabilidad un valor. Claro que sí. Lo ves así, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora viene la pregunta. Yo lo que veo es que hay una cierta paradoja en las pretensiones de universalizabilidad, porque resulta que son pretensiones que solamente tienen condiciones de realizabilidad, ese tipo de propuestas constructivas en sociedades occidentales que son las que tienen pues, una estructura socioeconómica de tolerancia, de valores. Pero tú imagínate ese discurso universalizable, pues, para entenderte con Rafsanjani, ¿no? O ¿cómo se llama el presidente de Irán? Que no me acuerdo. Bueno, con Bush. Ahmadinejad. O con Bush, por ejemplo, que no hace falta irse a Irán. Bueno, para sí. Sí, hombre, hay que... ¿Con quién decías que por ejemplo pones tú? Con George Bush. Bueno, el presidente de Estados pertenece Unidos. a una sociedad en la que alternan visiones diferentes de muchas cosas, pero esa alternancia... Pero esa alternancia también se da en Irán. Pero Posiblemente la sociedad civil en Irán posiblemente es más fuerte incluso que la norteamericana hoy en día. Ya, pero que el discurso, yo que no veo, o sea, a mí estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que has dicho, pero yo veo que la pretensión de universalizabilidad es un poco paradójica en sí misma, porque resulta que solamente vale
para un discurso construido en una sociedad, la llamada sociedad occidental, que ha incorporado unos valores que hacen posible la construcción de ese discurso, porque es que no es posible ese discurso para sociedades que no tienen... Claro, no es posible mientras no se den es una abstracción mientras no se den las condiciones de posibilidad económicas y sociales, claro, para que se pueda entonces producir. habrá que construir otro tipo de discurso, porque si ese discurso no es posible, lamento que se haya ido Javier, porque discrepo profundamente de que lo imposible acontezca. Si lo acontece, por definición, no era imposible, pero en fin, lo discutiremos mañana. Eso es como decir que detrás de todo no hay un sí. Ya, bueno. Y respecto a ahí más, pues el elemento cognitivo, yo creo que es muy importante en las pasiones, ¿no? Que es lo que tú, Sí. la terapia viene por ahí. Y ahí es que se ha ido Javier, pero yo creo que hay una conexión con muchas de las cosas que ha dicho Óscar, ¿no? Porque hay un elemento evaluador que no es simplemente de la vida privada del individuo, sino que afecta al universo de cosas entre las cuales nos movemos y que depende del trabajo de ese elemento cognitivo. Entonces, ¿cómo ves tú ahí? La pregunta es, ¿cómo ves tú ahí la evaluación del elemento cognitivo? ¿Tú lo crees que es determinante o crees que no es determinante? La pasión tiene razones que no obedecen a las razones cognitivas, como decía un poco Pascal. ¿Cómo ves tú ese juego entre lo cognitivo y lo emocional para ver cómo te posicionas en la discrepancia que has mencionado de la Marta Nussbaum con los estoicos? Bueno, para mí la con Spinoza en el horizonte. Pues bueno, para mí las pasiones tienen un elemento cognitivo fundamental. O sea, no estoy de acuerdo con las concepciones no cognitivistas, digamos, ¿no? O sea, para mí las emociones son las ideas que nos formamos a partir de afecciones corporales. Pero ideas comprometidas que otorgan un alto valor a objetos externos sobre los que no tenemos un control absoluto. O sea, yo estoy de acuerdo con la definición, digamos, básica de las emociones que dan los estoicos, y estoy de acuerdo con Nussbaum en que lo que no tiene por qué ser cierto es que sean siempre ideas falsas. O sea, que sean evaluaciones, que sean ideas que otorgan un alto valor falsamente. Habrá que discriminar entre unas ideas y otras ideas. Y ahí creo que Nussbaum tiene mucho que decir, ¿no? Pero creo fundamentalmente que las emociones tienen un elemento cognitivo fundamental, y que eso las hace, por ejemplo, pues que no haya una dicotomía tan tajante. Yo me refería a un punto en concreto. Sí. ¿Tú crees que la pasión tiene una potencia movilizadora o motivacional que es de origen no cognitivo? ¿De origen no cognitivo? De origen no cognitivo. Bueno, no yo creo que no. Creo que no. Si no lo has pensado, no hace falta que me digas. No, que en principio diría que no. Sí. Tendría que pensarlo más, pero en principio diría que no. Que la motivación viene de la parte cognitiva, de la idea que nos formamos. Un estadio muy primitivo. Las tendencias no son Yo emociones. pienso, Muy primerizo, muy primero. sí, yo pienso que en la emoción hay un elemento cognitivo, a veces muy determinante, Sí. que las reacciones que experimentamos en la evaluación, ante la evaluación de una situación, depende de cómo vemos esa situación, qué ideas tenemos acerca de esa situación. Pero luego, independientemente de las ideas que tengamos de la situación, creo que hay elementos motivacionales o evaluadores o valorativos, como se quieran decir, procedentes de la emoción Que no responden a una base cognitiva y que responden de otra fuente, como, en fin, Dilthey hablaba recuerda, la teoría de las concesiones del mundo, un poco eso, ¿no? Que dependen del temple vital, que dependen del carácter, que dependen, por ejemplo, la diferencia entre el pesimista y el optimista. No cabe duda de
depende de cómo se nos describa, como un economista nos describa la situación actual, nos sentiremos más animados o más desesperanzados, ¿no? Pero además de ese factor cognitivo que puede introducir la teoría económica, yo creo que hay un elemento, me parece a mí, autónomo en la evaluación, por la cual el pesimista siempre la verá como negativa. Si hay más paro, porque hay más paro. Si no hay más paro, porque no hay más paro. Si los índices de analfabetismo decrecen, porque decrecen. Si no decrecen, porque no decrecen. Entonces, cualquier idea dará siempre en el pesimista una valoración negativa de la verdad, y el optimista una positiva. Sí, pero existe una inteligencia emocional, existe un cálculo racional de las emociones, como hay un cálculo racional de las pasiones. Eso lo acepto yo, lo acepto bajo la influencia del elemento cognitivo. Por eso digo que hay veces que encendemos la televisión y según el economista que sale, pues nos acostamos esa noche. De niño puede tener unos terrores que descansan de unos elementos cognitivos muy primarios, muy primitivos, y luego lo van elaborando y puede superar ese estadio. Exactamente, pero siempre quedará el valiente y el temeroso. Pero ante eso lo único que se puede decir es lo que decía Wittgenstein respecto del uso último de los juegos lingüísticos. Así es la vida. Así es. Si no hay ninguna pregunta más. Una cosa muy rápida. Sí. Solo al hilo del comentario de Javier y por la exposición de Inma, que me pareció que cuando dices que Eros reúne las condiciones para salvar al Estado, a mí sí me parece que aquí hay una apuesta filosófica y política radical, ¿no? Y me ha gustado muchísimo. Filosófica porque sí, estamos todos de acuerdo que necesitamos construir como esas herramientas conceptuales que nos permitan hacer, ¿no? que Eros reúna las condiciones, y eso es político a la vez. Y eso es también a la vez hacer que lo imposible suceda, ¿no? Y no como una utopía, ¿no? Sino también como muy en la línea de Lacan, porque sucede y sucede más de lo que creemos. Sucede todos los días, ¿no? Y de hecho sucede todas las noches, más que durante 2 días, ¿no? Entonces me ha gustado mucho eso. Muchas gracias. Bueno, no era una pregunta, No, era una observación. Pues muchísimas gracias por su presencia aquí. Es más valiosa de lo que ustedes piensan, de verdad. Que la filosofía se experimenta a sí misma muchas veces en soledad. Y aquí es.